En el primer bloque algunas más que estuvimos comentando aquí en la pausa, pero nos quedamos pensando, por ejemplo, en ese paquete de medidas que Pablo le pedía a Olivera, bueno, por lo menos recordar, no es que Olivera tuviera que pensar esas medidas. ¿Y qué pasa con las tarifas, por ejemplo? Pero bueno, Marta, me quedás pendiente del primer bloque. A ver, yo quería correr esto del tema político y salir ese tema de que es un terrorismo, de que no es terrorismo, e ir al problema de fondo. El problema de fondo es, a ver, medicina no es una ciencia exacta, entonces nunca van a poder decir, si pasa A, pasa B. Eso es uno. Entonces, lo bueno es que sí, que concuerdo con Diego, que el informe lo tendría que haber dado un técnico. Al menos estaba al lado de la intendenta, la doctora Virginia Cardoso, que creo que es de la directora de salud. Sí. Quizás hubiera sido ella la persona idónea para hablar de este tema. Segundo, es un tema que hay que tomárselo con responsabilidad, porque que el agua está intomable, y no me refiero a intomable por el gusto, sino intomable por los contenidos, yo creo que eso no lo puede discutir nadie. Ahora, lo correcto es seguir peleándonos porque tendría que haber pasado esto, porque vos en el 2019, porque vos en el 2020, porque vos... No, creo que tenemos que sentarnos y decir, señores, vamos a dejar el uso político de la guerra del agua y ver cómo solucionamos esto de acá para adelante, porque, a ver, nos pega a todos. No le pega al partido de gobierno o le pega a la oposición. No está pegando a todo el ciudadano uruguayo y a cualquier persona que vive acá que no sea uruguayo. Entre paréntesis, los venezolanos, los cubanos y demás. Entonces, me parece que la discusión tiene que ser a otro nivel. Si no seguimos en el barro, y no en el barro del Santa Lucía, en el barro de la chiquita, de la pelea y del uso político. Nos tiene que preocupar es cómo solucionamos esto, porque esto no se va a arreglar si no llueve. Y hasta donde yo sé, nadie tiene un mecanismo para hablar al más allá para que venga la lluvia, sin perjuicio de los rezos que puedan hacer desde el clero. Pero, a ver, Israel... Algunos tienen línea un poco más directa. Sí, bueno, yo se ve que tengo la comunicación cortada. Pero digo, en Israel tienen mecanismos para este tipo de cosas. Quizás tratar de traer tecnología, no sé, buscar una solución global y no estar en la pelea que no le hace bien al país. Yo creo que Uruguay nos han pasado bastantes cosas que tendríamos que haber aprendido. La pandemia creo que nos debería dejar una enseñanza, que es, utilizando partidariamente las cosas, no vamos a solucionar el problema. Riéndonos de ella, atacándonos, siendo agresivos, no va por ahí. Sí, señores, unámonos como los hermanos que somos y miremos dónde tienen problemas similares y traigámoslo. Pero y si nos equivocamos... no parecen estar dadas las condiciones por todo lo que pasó la semana pasada, bueno, ¿no? Cuando veíamos el BID, dejá que nos encargamos nosotros, al final no tenías el préstamo. Pero, Verónica, se supone que las personas que nos gobiernan son adultos mayores de edad y no usan sus facultades. Y tendrían que abstenerse de la guerra partidaria y pensar en el bien de la sociedad que gobiernan. Porque por algo elegimos gobernantes, para que nos cuiden. Entonces no es si le damos agua, si le cobramos la tarifa o no le cobramos la tarifa, si repartimos la tarjeta, si no repartimos la tarjeta. Es, a ver, a todos, tarjeta va, tarjeta viene, todos tenemos que comprar agua, todos. Desde el que tiene más al que tiene menos. ¿Podés dejarle de cobrar la tarifa? ¿Arreglarse el problema? No, tenés que buscar... Puede ser una solución, no la voy a discutir, pero me parece que lo que tenemos que buscar... Puede ser un alivio inmediato, puede ser un montón de cosas. Tampoco creo que vaya a salir gente a abrir las canillas para despachurrar agua si no la cobran. Pero tenemos que buscar soluciones al problema, porque aparentemente, según dicen los que saben, esto de la sequía va a ser una cosa que vino para quedarse. Entonces, señores, busquemos soluciones en vez de estar peleándonos como si fuéramos adolescentes. Pepe, vos querías decir algo antes de la pausa. No, es que en realidad seguimos hablando de la política con P chiquita, cada vez más chiquita, estamos en la política con P minúscula, ultra minúscula, y la verdad no vamos hacia ningún lado, ¿no? El gran tema de todo esto es por qué, y lo dijiste vos, Vero, ¿por qué la agenda marca lo que está marcando? Porque en realidad nunca estuvo en la agenda el tema. Esa es la realidad. El tema grande, el agua, el cuidado del agua. Y no quiero ser injusto porque puedo recordar, por ejemplo, a un alcalde de Aguas Corrientes, Álvaro Alfonso, que desde hace años vino hablando acerca de este tema. El propio Eleuterio Fernández Huidobro, dentro del Frente Amplio, que no se cansó nunca de hablar de lo peligroso que era manejarse con estos niveles de falta de obras, de infraestructura. Más cercano en el tiempo, un técnico israelí que les dijo a la gente de OCE, dicho por el propio presidente de OCE sentado acá, yo no sé cómo ustedes duermen tan tranquilos con esta situación, porque en cualquier momento se quedan sin agua en el área metropolitana y en la capital. Hoy estamos con las reservas de Paso Severino en un 3%. Esa sería la mirada más optimista. En realidad estamos con un 97% de pérdida, que es la realidad. 97% de las reservas no existen. En 4 o 5 días, Montevideo se puede llegar a transformar en la primera capital o una de las primeras capitales en el mundo en quedarse sin agua directamente.
no me refiero a que no salga agua de la canilla. Lo que sucede es que el agua que va a salir de la canilla va a ser solamente y con suerte para determinados usos, gabinete higiénico, algunas cuestiones muy puntuales. ¿Por qué, ante la pregunta de Pablo, dame resultados o dame, ¿cómo fue que lo planteaste? Medidas. Bueno, justamente es muy difícil hablar de medidas cuando gran parte de la solución está en las nubes y no está lloviendo. Y hoy tenemos un día absolutamente gris y no llueve acá en el sur y en el norte capaz que ha llovido un poco. Contra eso es muy difícil. Venimos arrastrando esta sequía desde hace ya más de 3 años, concretamente desde octubre del año pasado, en forma muy intensa aquí en el sur del país, en forma histórica además, y porque además el tema no ha estado en la agenda, ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en el anterior. Insisto, perdón si soy injusto con alguien que lo haya planteado, que debe haber gente. Ahora, el tema en sí, como agenda, no estuvo. Entonces, ¿cómo vas a plantear hoy medidas, que capaz que hay algunas, pero que si no hiciste lo que tenías que haber hecho hace 20 años atrás, es muy difícil plantear medidas hoy? Esa es una enorme diferencia con lo que aconteció con la pandemia, porque era algo totalmente nuevo. Entonces no había nadie pensando, che, ojo que dentro de 10 años puede venir el COVID. No, lo que surgió como medidas alternativas sirvieron, fueron efectivas. ¿Por qué? Y porque estábamos arrancando de cero. Acá no estamos arrancando de cero. Venimos con un déficit. Tan solo pensar que OCE está perdiendo el 40% del agua porque hay roturas que son muy difíciles de detectar y muy caras también de trabajar en su detección, lo entiendo perfectamente, pero vos estás perdiendo el 40% de tus reservas solamente en las roturas. O sea, de ahí arrancamos, ¿no? ¿Qué se ha hecho a lo largo de todos estos años? Es la gran pregunta. Capaz que ahora alguien te puede decir, bueno, represemos el río San José. Sí, pero si no tiene agua, podemos hacer una represa lindísima, pero no va a servir de nada. Hay que paliar la situación ante la urgencia. Y bueno, eso sí, el tema del agua embotellada, el tema de la posibilidad de extraer de pozos de agua exclusivamente para sanatorios, hospitales, como una reserva urgente donde se utiliza muchísima agua. La industria está siendo impactada ya hoy. Sabemos de una situación de un frigorífico, sabemos de otras situaciones que se han dado a lo largo de todo este tiempo y eso va a ser cada vez más complejo porque el agua es fundamental para la cadena productiva y en estos momentos está complicado. Entonces, pensemos en realidad todo lo que no hicimos, sin echarle la culpa a nadie en particular, sino todos en general, y bueno, empecemos a trabajar de cara al futuro, porque esto, como decía Marta, vino para quedarse. Olivera, le dimos unos minutos. No, perfecto. No, y yo creo que... ¿Tiene alguna otra hay un medida? punto que es cierto, que ningún iluminado va a venir con una medida que haga recuperar la calidad del agua de la noche a la mañana, pero sí que hubo una actitud displicente del gobierno. Esto es clarísimo. El presidente lo teníamos hace una semana hablando del águila del Graf Spee en conferencia de prensa, mientras todo esto ya estaba pasando. ¿Sí? Entonces, esa tónica tiene que cambiar y ya cambió. Es decir, ¿por qué no convocar, como se hizo en su momento con las cianobacterias, una comisión interinstitucional que piense este problema más allá que estar hablando un GACH por el tema de la déficit hídrico? ¿Por qué no pensar en una metodología GACH para tantos temas complejos? De hecho, quedó instalada como esa idea en el sistema político, ¿sí? Y en la sociedad uruguaya. Qué bien, bueno, ¿qué tal si tuviéramos grupos asesores de alto hecho, cuando perfil se comenzó científico? como a politizar fue que se desarticuló prácticamente. O sea, el GACH fue bastante una excepción en cuanto a esta politización de la que estamos hablando. Y una cosa, porque Pepe dijo, tampoco lo pensó la administración anterior, y yo creo que sin duda que se pudieron haber hecho más cosas en la administración anterior, pero todos recordamos una de las últimas conferencias de Tabaré Vázquez de Suárez, donde dijo, hay un proyecto desarrollado para la zona de Casupá, en Florida, con un acuerdo con un banco internacional para su financiamiento. Ese es un proyecto que nosotros consideramos prioritario, que está diseñado pronto para implementar y se lo entregamos a la administración que está asumiendo. Claro, por supuesto se podrá decir, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Lo cierto es que ese proyecto de Casupá se dilató para evaluar una alternativa que proponen un conjunto de actores privados. Bueno, si hubieran hecho los dos, si hubiera avanzado en ambos sentidos. Entonces, yo sé que ahora no es momento de cobrar cuentas ni para un lado ni para el otro, pero a ese listado de Eleuterio Fernández Huidobro lo había mencionado un alcalde, también Tabaré Vázquez le dio a la salida de su gobierno una fuerte impronta de que esto era una necesidad. Claro, Diego, pero ahora vos no estás a tiempo de hacer nada de esas cosas. Tenés que buscar una solución más rápida. Sin duda. Entonces, me parece que el modo es, corramos la política y el uso político del tema. ¿Y quién tiene que dar ahí el primer paso, Marta?
Y yo pienso que, a ver, el más adecuado en este momento sería el propio gobierno. Y empezar a buscar, ya que estamos en un mundo globalizado donde las comunicaciones son fáciles, bueno, empezar a contactar países que tienen problemas de esta índole y tratar de traer soluciones concretas. Vos decís hacia afuera, pero yo me ¿Hacia refiero afuera? hacia adentro, ese diálogo. Y bueno, esa dar una unidad conferencia de prensa y política. decir, señores, tenemos un problema y vamos a hacer esto, esto y esto. Y las soluciones son para afuera. En vez de estar que fulana hasta el cosa, que mengano hasta el otro, que dijo fulanito, que dijo sultanito. No, señores, ya está. Vamos a buscar una solución en estos países que tienen estos problemas. Y le traemos, punto, ya Y está. ahí suma a una Carolina Cose, a un Congreso de Intendentes, Yo creo o que mira para el costado yo y miro sigue. para el costado, paso la página y miro la solución de los uruguayos. A mí, honestamente, lo que Carolina Cose dijo o no dijo, que estuvo bien, que estuvo mal, ya a esta altura no me importa. Me importa tener un agua que se pueda tomar y que se pueda ser usada sin riesgo. El primer punto para comenzar a solucionar una crisis, el primero de todos, es reconocerla. Sí, claro. Eso es fundamental. Por supuesto. Es decir, tenemos una crisis compleja, dura, difícil de ¿Eso solucionar. no está pasando, Pepe? Yo creo que todavía no, porque en realidad se apostó mucho también al tema de las lluvias, a la posible llegada de las lluvias. Me parece que ahí, recordemos que el 16 de mayo, cuando Álvaro Delgado sale a dar la conferencia a la que hacía referencia, a la que tú hacías referencia recién, yo recuerdo que él habló sobre un pronóstico, no digo alentador, pero sí que hablaba de la posibilidad de lluvia. Eso no se cumplió, lamentablemente. Y bueno, es producto de la naturaleza también. Entonces, me parece que primero hay que empezar a entender eso, ¿no? Tenemos una crisis que además está afectada por un tema exógeno que tiene que ver con la falta de lluvias. Pero el reconocimiento, me parece, de todo el sistema político, acompañando, sí, estamos en una crisis, ya nos pasaremos la factura el año que viene, cuando haya que meter el voto dentro de la urna, el ciudadano no es tonto, no subestimemos a los ciudadanos, y ahora trabajemos en conjunto, porque para eso nos pagan. Y para eso estamos nosotros acá, se supone, para trabajar sobre el bien común. Y dejar de lado esas diferencias, muy difícil, lo reconozco, muy difícil. Recién Marta hablaba de todos somos hermanos. Sí, yo también la semana pasada aposté a la posibilidad de, bueno, ¿por qué el sistema político no se une detrás? Como nos solemos unir los uruguayos cuando tenemos grandes alegrías, sub-20, sí, claro, por ejemplo. Bueno, unámonos también cuando tenemos un problema grave, como esta crisis del agua. Es difícil. Pablo, sí, tenemos que ir redondeando. Cortita, sí. Fue declarada la emergencia hídrica, o sea que hay una emergencia y está declarada. La emergencia es una cosa... No, está bien, bueno, pero... Te permite trabajar con otra libertad, y es cierto. Todavía sigo sin obtener, a pesar del tiempo que hemos tenido, desde que lo planteé, dos medidas concretas. Porque, no, se han dicho. Porque bajar la tarifa del agua, ¿en qué soluciona que el agua que sale de la canilla siga siendo la misma? En nada. Quizá pueda para determinado sector de la población poder adquirir un poco más de agua, en eso estoy de acuerdo, pero no soluciona la crisis. Y la otra propuesta que he escuchado también, que acá se reiteró, es la del GACH. ¿Y qué me va a decir el GACH? ¿Qué me va a decir el GACH a mí? A nosotros, que no puedo tomar el agua, yo ya sé que no la puedo tomar. Eso sería el GACH, porque otra cosa no puedo hacer. Se habló de reforzar las cuadrillas para subsanar las pérdidas que hay, y muchas, y demoran en ser subsanadas, ¿no? Es cierto, no va a cambiar radicalmente la situación, pero es un componente que se pudo haber incluido en la atención a la emergencia. Pero no podés solucionar la pérdida de agua que tiene la OCE hace 60 años en 3 meses con 20 cuadrillas más. Podés tener un pequeño paliativo, pero no soluciona la crisis. Entonces, cuando se me habla de medidas, decime una medida concreta que golpee en la población de verdad. No, sí, un GACH de estudio de a ver qué es lo que sucede. No me va a decir otra cosa que uno ya no sabe. ¿O quién no sabe que el agua esta no se puede beber? No necesito un GACH que me lo diga. Tenemos que cambiar ahora de tema. Lo cierto es que sí, estamos en una situación que a veces cuando uno mira las discusiones parecen mecanismos evasivos para no darnos cuenta de lo difícil que estamos viviendo, ¿no? Si uno va a esta hora a la página de Presidencia, hay recomendaciones del Ministerio de Salud Pública donde le dice evite tomar el agua de OCE, más allá del caso de las embarazadas y otros casos. Yo no sé si esto lo imaginamos nosotros en algún contexto de esta manera como lo estamos viviendo. Pero bueno, retomamos en cualquier momento, el tema va a seguir estando. Vamos a cambiar de tema, pero...